Hebreos 11, versículos 1 y 2. Dice la palabra así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Oramos. Padre, que esta palabra, Señor, que es tu palabra, oh mi Rey, quebrante nuestro corazón. Señor, que en esta mañana, oh Dios de los cielos, tu palabra, oh Dios, penetre lo más profundo posible en el corazón de cada uno de nosotros y sea sembrada como una semilla buena y dé fruto bueno en cada uno de nosotros. Que no vuelva atrás vacía, que regrese con un fruto, mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vive Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque por ella, o sea, la fe, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Este es un pasaje de la Escritura que hemos escuchado muchas veces cuando hablamos del tema de la fe. Siempre se cita Hebreos 11:1 como ahí está todo lo que queremos saber o el texto clave o base para hablar del tema de la fe. Pero yo quiero ir un poquito más profundo que simplemente decir fe es esto y ya está. Mire, hermano, fe es creer. Fe es creer. Es saber que algo es cierto. ¿Usted cree que Satanás duda de la existencia de Dios? El diablo cree en Dios, pero no le sirve. No lo busca. ¿Usted cree que todo aquel que no se ha convertido a Cristo, que todo el que no se ha convertido a Cristo tiene duda de que Dios existe? No. La mayoría de la gente que no se ha convertido a Cristo cree que Dios existe, pero no le sirve. No lo siguen, no le han entregado su corazón. O sea que fe es un poco más que simplemente creer que Dios existe. Porque la mayoría de la gente cree que Dios existe, pero no le sirve. Hasta el diablo cree en Dios. Y la Biblia dice que tiembla ante su presencia. No solamente el diablo cree en Dios, sino que le tiene miedo a Dios. Que tiembla cuando se enfrenta a Dios. A ese nivel. Miren, hermano, hay gente que cree que Dios existe, pero no tiemblan ante su presencia. Y Satanás tiembla ante la presencia de Dios. O sea que la convicción que el diablo tiene acerca de la presencia de Dios es más profunda y más real que la que mucha gente tiene. A ese nivel. Por eso yo quiero ir un poquito más profundo en este asunto de la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Yo estoy leyendo esto del capítulo 11 del libro de Hebreos. Y el libro de Hebreos, el capítulo 11 de Hebreos, es conocido por mucha gente como el capítulo de los héroes de la fe. Porque ahí enumera hazañas, hay testimonios descritos por el escritor del libro de Hebreos de personas que tuvieron una fe, la cual se describe en el versículo 1, y esta gente, con la forma en que vivieron, las cosas que hicieron, demuestran que tenían ese tipo de fe. Y cuando tuvieron ese tipo de fe, hicieron cosas tan grandes que la gente habla de las hazañas. O sea, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y cuando habla de antiguos se refiere al Antiguo Testamento y de gente, ¿verdad?, que actuaron de esa manera, que tuvieron una fe tal que dieron de qué hablar. Y hoy en día todavía nosotros estamos hablando de gente que hicieron hazañas basadas en una fe tal. ¿O es que usted ha escuchado una sola predicación de, por ejemplo, cuando Abraham, por la fe, fue a entregar su hijo en un sacrificio y Dios lo aguantó y le dijo no? Son muchas las veces que usted ha escuchado hablar del tema, porque la fe que ese hombre tuvo hace
que lo recordemos. ¿Tendrás tú la fe que tuvieron ellos para que la gente dé buen testimonio de ti? ¿Tendremos nosotros la fe tal que describe aquí y que nuestra familia, nuestras esposas, nuestros padres, nuestros hijos, aquella gente que nos conoce pueda decir, da testimonio de nosotros? Esta persona ha demostrado con su vida, con sus hechos, que lo que dice creer realmente lo vive. Alcanzar buen testimonio ante los demás. Y es que la fe tiene que ver con tener una seguridad. Yo tengo escrito aquí, dice, la fe es tanto una seguridad en el carácter de Dios. Escuche bien, la fe es tanto, dos cosas. La primera es que tenemos una seguridad del carácter de Dios, en el carácter de Dios. Y segunda, es una expectativa. Yo tengo fe en el carácter de Dios, pero también esa fe que yo tengo me hace tener una expectativa de que seremos recompensados al ceder el control completo de mi vida en las manos de Dios. Entonces por ahí yo me tiro. Pero yo quiero comenzar hablando primero del carácter de Dios, porque si fe es tener una seguridad en el carácter de Dios. Miren, si yo sé que mi papá me ama, y en paz descanse, pero cuando yo era chiquito, ¿verdad? Si yo sé que mi papá me ama y que quiere lo mejor para mí, y él está parado allá abajo y yo estoy trepado en el techo de mi casa, y él me dice, y detrás de mí hay, qué sé yo, un león que me quiere comer y está trepado en el techo conmigo, y mi papá, para salvarme, me dice, tírate. Pero si yo me tiro, me estoy tirando al vacío. Pero yo conozco el carácter de mi papá. Yo sé que él me ama. Yo sé que es fuerte. Es grande. Me perdonan los bajitos, ¿verdad? Pero es que es grande. Papi es grande, es fuerte. Me ama. Y me está diciendo, tírate. Y yo sé que él me ama y miro todas las características de él y me tiro. Y me tiro al vacío sabiendo quién es él. Y el saber quién es él hace que yo confíe en ese carácter de papá. Así que, ¿cómo es el carácter de Dios? ¿Cómo es el carácter de ese Dios al cual le servimos? Dice la palabra, tiene que ver con quién es Él, cómo es Él. Y Dios, para empezar, es todopoderoso. ¿Usted sabe lo que significa ser todopoderoso? ¿Ustedes han visto las películas de Superman? ¿Usted ha visto las películas de Hulk? ¿Usted ha visto que cuando Hulk corre, se lleva de frente y tumba los edificios? O sea, nada lo detiene. ¿Usted ha visto las películas de Superman? O sea, Superman le gana a todos los demás superhéroes, así. Solamente con una mirada los traspasa y los derrite. Eso no es nada. Eso es una porquería al lado del poder de Dios. Él es todopoderoso. Mi Dios es todopoderoso. Y recuerden, es una seguridad en el carácter de Dios. ¿Cómo es Dios? Todopoderoso. Y yo tengo mi confianza puesta en ese que es todopoderoso. No hay nada que para Él sea imposible. Él mismo, ¿habrá algo que sea imposible para mí? Dice el Señor. Él es todopoderoso. No hay nada que se resista ante su presencia. No hay nada que Él no pueda hacer. ¿Cómo es Dios? Dios es omnisciente. ¿Usted sabe lo que significa ser omnisciente? Que lo sabe todo. Que antes de que tú le digas algo, ya Él lo sabe. Que no importa dónde tú te metas, Él sabe dónde tú estás. Él sabe lo que tú piensas, lo que yo pienso. Él sabe si algo te conviene o no te conviene. Él sabe qué es lo mejor para ti.
Él lo sabe todo, no se le escapa nada. ¿Cómo es Dios? Dios es omnipresente. Decía el salmista, si me montara en las alas y me fuera y me remontara por allá, allí tú estás. Si me fuera al desierto, allí tú estás. Si me fuera a lo profundo, allí tú estás. Si me fuera al mar, allí tú estás. Si me encierro en el baño, allí tú estás. Si me encierran en la cárcel, allí tú estás. Si me encierro en la cocina, allí tú estás. Si me voy al bosque, allí tú estás. Dios está en todo lugar. No hay un lugar donde Dios no esté. Dice la palabra que Él es omnipresente. Está en todo lugar y tiene la capacidad para estar en todo lugar a la misma vez. Eso el diablo no lo puede hacer. Ustedes han dicho por ahí, que aprenda el diablo estas cosas que me están pasando. Y a veces no es el diablo, es un demonio. Y el diablo anda por allá, por otro lado, por Rusia o por China. Y fue que mandó a uno de sus demonios para hacerte la vida imposible. Así que la próxima vez reprende a ese demonio que te está chavando la vida. Porque a veces el diablo ni está, ni te conoce, ni sabe quién tú eres. Porque el diablo no es todopoderoso, el diablo no es omnisciente, el diablo no es omnipresente. Solamente Dios. Solamente Dios. Está en todo lugar. Dios es creador. Dios ha creado todo lo que existe. Y si tiene que crear algo en tu vida, Él lo va a hacer. Crear donde no hay. Formar aún sin tener la materia para crear. Crea de la nada. Él es creador. Crea corazones nuevos, hermano. La Biblia dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿Cómo es el carácter de Dios? Dios es fiel. Dice la palabra que Él es fiel aunque nosotros no seamos fieles. La Biblia nos enseña que la fidelidad de Dios no tiene límites y que Dios te ama aunque tú no lo ames y que Dios te busca aunque tú no le busques y que Dios será bueno contigo aunque tú seas malo con Él y que Dios te amará aunque tú no lo ames. Dios no puede negarse a sí mismo. Ese es el Dios que yo le sirvo. Dios es fiel. Dios no te va a decir una cosa y después va a hacer otra. Dios es fiel. Su palabra es fiel. Él cumple su palabra. Yo tengo fe en el carácter de Dios. Dios es misericordioso. No hay nadie más misericordioso que Dios. Basta, no importa lo que tú hayas hecho, no importa cuál haya sido tu pecado, la metida de pata, las cosas que tú hayas hecho. Basta con que vayas a su presencia y le pidas perdón, te arrepientas y le haces el corazón mantequilla al Señor. Él se derrite porque Él te ama y Él te perdona. Y si fuere tan grande tu pecado, dice la palabra, que la sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado. Porque en la cruz Cristo pagó cada uno de tus pecados. Dios es misericordioso. ¿Cómo es Dios? Dios es justo. Mi Dios es justo. Él no va a olvidar tu obra. Él no va a olvidar tu entrega. Él no va a olvidar tu oración. Él te va a bendecir. Aleluya. Amén. Vive Jesús. Dice el Carmen que hay bistec encebollado con... Vive Jesús. Mi Dios es justo. Y si tú le pides perdón por tus pecados, la justicia de Dios que es en Cristo Jesús te va a limpiar. Vive Jesús. Nuestro Dios es verdadero, no hay otro como Él. Mi Dios es verdadero, no hay otro como Dios. Él no es una fantasía, Dios no es una religión,
Dios no es un Dios con letra minúscula. Dios es un Dios con letra mayúscula. Dios es Dios verdadero, hermano. No es una mentira, no es una fantasía, no es una leyenda. Es un Dios real que se hizo hombre, que se encarnó, que vino a la tierra, que murió por nosotros en la cruz del Calvario, que cambió el mundo. Hasta la historia la cambió, porque se cuenta de Cristo hacia atrás y de Cristo hacia adelante. Marcó la historia de la humanidad de muchas maneras. Dios es santo, pero no solo es santo, Dios es santo, 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 dice la palabra. No hay nadie más santo que Dios. Y no es santo porque se cuide de no pecar, es que en Él no hay pecado. Es que no hay manera de que el Señor peque. La santidad de Dios es tal que Él quiere que nosotros también seamos santos. Así que fe tiene que ver con que yo tengo el carácter de Dios imparte seguridad a mi vida. Yo creo en el carácter de Dios. Yo estoy seguro del carácter de Dios. Yo ando con una persona que es así como la acabamos de describir. Y aún más, porque yo no tendría palabras para describir el carácter de Dios completo. Hay muchas cosas más. Yo escogí 2 o 3. Pero Dios es santo, santo, santo. Dios es todopoderoso, es verdadero, es justo, es fiel, es amoroso. Y yo tengo fe en eso. Cuando yo voy a hacer algo, cuando yo oro, cuando yo clamo, cuando yo me presento delante de Dios, quien yo tengo frente a mí, a quien yo me estoy acercando, es así. El que todo lo puede. Y no importa dónde yo esté, Él está conmigo. Y ese Dios nos llama a cada uno de nosotros a tener una relación íntima con Él. Vive Dios de tal manera que podamos conocer ese carácter de Dios. Porque yo le estoy diciendo a ustedes lo que dice la palabra, y en muchas ocasiones mi experiencia que he tenido con el Señor, que me hace confirmar que lo que la Biblia dice es cierto. Pero el Señor quiere que todos nosotros tengamos un conocimiento de Dios tan amplio que nos llegue a experimentar por experiencia propia que Dios es así. Que tú puedas ver a Dios en tu vida actuando de esa manera. Vive Dios. Y el primer pasaje de la Escritura que quiero compartir con ustedes es Jeremías. Jeremías 9, del 23 al 24, dice así el Señor. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme, dice el Señor, y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Hay gente que se las echa, por decirlo así, porque sabe mucho, porque ha estudiado mucho, porque es inteligente. Otros se las echan porque son fuertes, otros se las echan porque son valientes, otros se las echan porque tienen chavo. Pero el Señor dice, si tú te las vas a echar por algo, si tú te vas a dar el guille por algo, ¿entiendes? Si tú te vas a tirar para atrás y vas a ir así, por ahí, es porque tú conoces al Señor. Si tú conociste al Señor, no andes con la cabeza baja. Díselo a los 4 vientos, publícalo. No seas un cristiano de la secreta, como la película esta que hicieron por ahí hace unos años atrás. Anda escondido. Yo soy cristiano, pero nadie lo sabe. En casa nadie sabe que yo soy cristiano. ¿Y que no se enteren? No. Si tú te la vas a echar por algo, échatela por haber conocido al Señor. Pero te voy a decir una cosa, que el Dios que tú conozcas, que la experiencia, el haber conocido a Dios, sea que tú puedas experimentar ese carácter de Dios. Que Dios es así. Dice la palabra en 2 Corintios 4:6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Aleluya. Para iluminación del conocimiento de su gloria o de la gloria de Dios.
en la presencia de Jesús. Hermano, Dios quiere que nosotros tengamos un conocimiento de quién es Él. No solamente yo creo en Dios, que sea algo profundo. El conocer a Dios a profundidad. Y que nos esforcemos por eso, por conocer al Señor. No seas un cristiano light. Yo conozco al Señor y me sé 4 coritos ya. Y un texto bíblico que me aprendí de memoria. Y ya cubrí la cuota. Y sé cómo cargar la Biblia. Se carga así. Como si fuera un desodorante debajo del brazo. Ahí. Así se carga. Ya aprendí eso. Mira, hermano, que eso no sea todo lo que tú conoces de Dios. Y de la iglesia. Aleluya. Que es la novia del Cordero. Que sea profundo. Habacuc, capítulo 2, versículo 14. Dice la palabra: porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren el mar. Hermano, todo lo que tú miras, todo lo que tú ves, te habla de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos. El conocimiento de Dios, el saber que Dios existe, que Dios es real, se está regando y se ha regado desde la creación. Y en todo lugar prácticamente del mundo se envía constantemente y hay gente hablando de Dios, ministrando su palabra. Hasta los cantantes que se consideraban que eran los que dañaban la juventud con sus canciones, ahora se están convirtiendo a Cristo y están hablando del amor de Dios. La tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová y va a ser como las aguas cubren el mar. El mundo entero conocerá quién es Dios. Unos más adelante, otros después. Pero nosotros estamos conociendo, tenemos el conocimiento de la gloria de Dios o tenemos algo light, algo por encimita. Yo recuerdo cuando comencé a leer la palabra, y así se lo dije a los hermanos cuando le di el estudio bíblico sobre discipulado de la Biblia, que cuando uno lee la Biblia por primera vez, en el caso mío, yo no entendí nada. Yo leí la Biblia y no entendí nada. Yo no acostumbraba a leer más que las asignaciones, y eso era rápido en la escuela y más nada. Eso de leer a mí no me obligaron a leer la Biblia. Gracias a Dios que me obligaron. Pero cuando la leí no entendí nada, no era diestro en la lectura y demás, y la forma en que está escrita la Biblia, pues son palabras de domingo, cosas que en el caserío donde yo vivía no se hablaba de esa manera, no era mi vocabulario, yo no hablaba así, en casa no se hablaba así. Así que fue bien difícil, y fue como si me dijeran, vete y haz un análisis de esta región, y para mí fue como montarme en un avión o un helicóptero y desde arriba mirar y ver, y mira, por allá hay un río, allá hay un bosque, allá hay unos pájaros, por allí vi unos animalitos, hay una gente trabajando allí. Así fue leer la Biblia por primera vez para mí. Vi, sí, más o menos, 2 o 3 cositas. Pero después de eso, bajé del avión y caminé por el bosque, caminé por donde estaba la gente, vi los animales. Y lo que vi desde arriba, cuando bajé y me acerqué, lo conocí mejor. Luego de eso decidí volver y entonces ya conocía a la gente con la que vivían allí, ya los pajaritos venían donde mí, conocía los árboles, ya conocía las rutas. Pero seguí yendo y yendo y yendo y la gente se hizo mis amigos, ya yo le puse nombre a los pajaritos, conocía los árboles, sabía dónde había agua, a qué hora llovía. Y eso pasa con la palabra y eso pasa con Dios. Cuando vas por primera vez, cuando te acercas a la palabra por primera vez que no sabes, nunca la has leído, es como verlo de lejos. Pero a medida tú te acercas y a medida tú buscas a Dios, tú vas teniendo un conocimiento más profundo de quién es Dios. Y conoces el corazón de Dios. Y te das cuenta que es todopoderoso, y te das cuenta que Él es fiel, y te das cuenta que es amoroso. Porque ese es el carácter de Dios. Y el conocimiento llena tu vida, como las aguas cubren el mar. Deuteronomio 7:9 dice: conoce pues
que Jehová tu Dios es Dios. Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios. Y sigue, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Describe el carácter de Dios. Y Dios dice, conoce a ese Dios. Conoce a ese Dios fiel. Ese Dios fiel. No te quedes en el avión, baja. No te quedes en el helicóptero, baja. Ve, conócelo de cerca, experimenta su presencia. Dios quiere que nosotros lo conozcamos y cuando lo conocemos, hermano, nuestra fe, aleluya, comienza a basarse en el carácter de Dios. ¿Quién es Dios? Entonces mi fe se fortalece al conocer a Dios, al conocerle el Dios que le sirvo. Mi fe se pone fuerte. Comienzo a creer y a confiar y a tener una seguridad en alguien que sé que no me va a fallar. En alguien que me ama, en alguien que no hay nada imposible para él. Y esa fe comienza a crecer en la medida en que me acerco a él. Nunca debo mantenerme alejado de Dios. Nunca debo mantenerme de lejos, sino acercarme, conocerlo. Eso cambia mi perspectiva, cambia mi fe. Me hace tener buen testimonio como los antiguos. Vive Jesús. El resultado de ese conocimiento es definitivamente una vida transformada. Cuando yo conozco el carácter de Dios, mi vida comienza a transformarse porque me voy a atrever a hacer cosas que antes no me atrevía. Voy a tomar decisiones en base a ese carácter de Dios que acabo de conocer. Y eso transforma mi vida de una manera que los demás, la gente que me conoce, comienzan a decir, algo pasó con esta persona. Hubo un cambio. Y cantamos el corito que dice, hubo un cambio cuando a Cristo conocí. El que no lo sabe, después se lo cantó. Cuando conocemos su santidad, terminamos confesando nuestros pecados y confesando nuestras debilidades, porque el acercarme a Dios, el conocer, el indagar, el buscar conocer a Dios, con lo que me encuentro es con su santidad. Y al encontrarme con su santidad, me doy cuenta de mi falta de santidad. Me doy cuenta que al lado de Él yo soy un pecador. Me doy cuenta que al lado de Él yo no le llego. No doy la talla. Hay sucio, mis vestiduras están sucias. Y entonces tengo que pedirle perdón, tengo que humillarme delante de Él, tengo que suplicar misericordia y decirle, es que tú eres tan santo y yo no lo soy. ¿Cómo llego? Y ahí pido perdón. Y Dios me perdona, Dios me cubre. Dios, aleluya, tiene misericordia de mí. Bendito Jesús. Y eso tiene que ver con el carácter de Dios, ¿verdad? Y dije dos cosas que tiene que ver. Deja poner esto al lado de acá porque el abanico, que es una bendición en estos momentos, pero me está virando las páginas. Vive Dios. Dije que el carácter de Dios tiene que ver, la fe tiene que ver con una seguridad que tenemos nosotros con el carácter de Dios. Y acabo de explicar cómo es Dios, cómo es su carácter. Lo segundo que dije es que la fe tiene que ver con una expectativa de que yo voy a ser recompensado, aleluya. Y el saber que voy a ser recompensado me hace poner toda mi voluntad en las manos del Señor, ceder mi vida en las manos de Dios. Vive Dios. Es una expectativa de bienestar en Dios que se va a manifestar a través de una dirección de mi vida constante de parte de Dios. Dios me va a dirigir. Yo conozco quién es Dios. Yo sé quién es Dios. Así que yo le entrego mi vida. Le voy a entregar mi voluntad. Y como yo le voy a entregar mi voluntad, mis decisiones, mi vida en sus manos, yo sé que todo me va a ir bien. Y esa es mi fe. No estoy en las manos de cualquiera. Estoy en las manos del mejor. Vive Jesús. Gloria a Dios. Proverbios 3, del 5 al 8, dice la palabra. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos
y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Hay gente que eso de entregarle, que no se sienten bien con que otro te controle. Casi nadie se siente bien. Bueno, nadie se siente bien el saber que hay otra persona que controle mis pasos, que me diga lo que tengo que hacer, no hagas esto, haz aquello. Pero cuando estamos hablando de Dios, que es todopoderoso, que Él es así, Él es fiel, Él es santo, Él me ama como nadie, Él me creó, Él sabe cómo yo funciono, Él está en todo lugar, Él es capaz de todo por mí, al punto de que se hizo, siendo Dios, se hizo hombre, vino a la tierra, estuvo 3 años, experimentó lo que es esto, fue a la cruz, estuvo dispuesto a morir, ¿de qué manera? Y todo por mí. Ok, yo no permito que nadie esté controlando mis cosas, pero sí es Él sí. Y ese pasaje que acabamos de leer dice, fíate de Jehová, confía en Dios. No te apoyes en lo que tú sabes hacer. No te apoyes creyendo de que tú eres el más que lo sabe. Entrégale tu voluntad al Señor. Deja que sea Él. No des un paso sin preguntarle al Señor. Si vas a trabajar, te ofrecieron un trabajo, pregúntale al Señor, ¿es tu voluntad? Vas a tomar una decisión, Señor, esta es tu voluntad. Hay un libro que se llama ¿Con quién me casaré? Eso se lo preguntas al Señor. Y el Señor que decida, que te ayude a tomar una buena decisión en eso. ¿Con quién me casaré, Señor? Ayúdame a tomar la decisión, Señor, porque mi corazón me engaña. Todas las riendas de tu vida soltadas en las manos del Señor. Esa fe me hace confiar que si yo le entrego mi voluntad, todo me irá bien. Seré bendecido por el Señor. Y hermano, ser bendecido por el Señor no significa que no hay problemas. El Señor estará contigo en el valle de sombra y de muerte y no te va a dejar. Dios te va a bendecir cuando las cosas se pongan difíciles. Reconócelo en todos tus caminos. El Señor va a enderezar tus veredas. Te va a ayudar a tomar decisiones. El Salmo 32:8 dice, te haré entender el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Leo nuevamente. Te haré entender el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Vive Dios. Yo espero el respaldo y el favor de Dios en mi vida si le entrego mi voluntad al Señor. Que Dios me ayude, que tú puedas decirle al Señor, ayúdame, Señor. ¿Cómo manifestar o cómo manifestaron los héroes de la fe que aparecen en el capítulo 11 del libro de Hebreos? ¿Cómo manifestaron esa seguridad y expectativa a los hermanos que se registran en Hebreos capítulo 11? Un rasgo común entre todos ellos, y si usted no lo ha leído, lea Hebreos capítulo 11. Un rasgo común en la vida de cada uno de ellos es la obediencia. Todos obedecieron, hicieron lo que Dios les dijo que hiciera. Y esa obediencia trajo consigo un milagro, trajo consigo maravillas, trajo consigo la gloria de Dios. Obediencia. En momentos donde parecía que no. Como por ejemplo, cuando Sadrach, Mesach y Abednego los atraparon allá en Babilonia porque no querían arrodillarse ante una estatua que el rey había hecho. Y el rey dijo, el que no se arrodille, lo quemamos vivo. Y ellos dijeron, quémame vivo. Pero yo no me voy a arrodillar entre eso. Obediencia al Señor. Ellos pudieron haber hecho, pues me arrodillo y después le pido perdón al Señor. Pero Dios no es bobo. A Dios tú no lo engañas. Y ellos dijeron, no nos vamos a arrodillar, porque Dios me puede salvar de ti y del horno ese. Y si no me salva, como quiera, no me voy a arrodillar. Estoy dispuesto a morir por la causa de Cristo. Quémame. Aquí voy. Y dice la Biblia que los cogieron, le metieron, por esa insolencia ante el rey, le metieron más fuego al horno. Y dice la palabra que los cogieron al hombro, los amajaron y los tiraron dentro del horno.
Y estaba tan caliente el horno que los soldados que los tiraron, ellos murieron, se quemaron. Y al rato el rey mira y dice, pero ven acá, ¿no eran 3 los que habían tirado? Sí, pues yo veo 4. Y el cuarto se parece al hijo de los dioses. Y ellos estaban amarrados y ahora están sueltos y están caminando dentro del fuego. Obediencia, testimonio de los antiguos. Porque cuando uno obedece, hermano, Dios se glorifica. Vive Jesús, Dios se glorifica. Primer rasgo, obediencia. Segundo, característica o rasgo, ellos dependían totalmente de Dios. No de ellos, no de su fuerza, de Dios. Y esa dependencia de Dios hizo que ellos buscaran a Dios constante. Yo dependo de Dios, yo necesito a Dios. Y esa dependencia de Dios hace que yo lea la Biblia. Esa dependencia de Dios hace que yo levante un altar en mi casa. Esa dependencia de Dios hace que yo lo busque, que venga a la iglesia, que ore, que lea la Biblia, que cante, porque yo necesito a Dios desesperadamente. Así que yo dependo de Él. Si me quedo solo me muero. Necesito a Dios en mi vida, necesito buscar a Dios. Y la gente, dice la palabra, los antiguos levantaban altares, aún en el monte, en el desierto, cogían unas piedras, las ponían, las levantaban y allí era la iglesia. Un montón de piedras y eso era la iglesia. Era el lugar donde ellos buscaban a Dios. Allí adoraban, levantaban altares delante del Señor. Experimentaban una relación constante, continua y progresiva de Dios. Una relación con Dios constante, aleluya, continua y progresiva. No era que se quedaba al mismo nivel, era que seguía en aumento. Vive Jesús. Ahorita hablamos en el estudio bíblico sobre madurez cristiana que estábamos dando esta mañana y hablábamos que la vida del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Tu relación con Dios no se puede quedar igual, tiene que aumentar. Pablo le escribe a una de las una carta a una de las iglesias que él pastoreaba y le dice, debiendo haber sido ya maduro, tengo que darle leche porque ustedes todavía no son capaces de comer comida sólida. Que el Señor no vaya a decirnos eso a nosotros, que pasen los años y siempre nos quedemos igualitos, que haya crecimiento, aleluya. Pero esa búsqueda de Dios constante, continua y progresiva hace que nosotros crezcamos y maduremos. Ellos tenían una entrega total y sin reserva al propósito de Dios para sus vidas. Cuando tú identificas el propósito de Dios para ti, tú te entregas a eso. Y tú sabes lo que Dios quiere para ti. Y por ahí tú te tiras a ojos cejados, no sin cuestionar a Dios. Ellos tenían una expectativa que los mantenía enfocados en ese propósito de Dios para sus vidas. Y cierro con lo siguiente. Hay un pasaje que está en Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Esa fe refleja obediencia y una dependencia total de Él. Con esa fe recibes galardones de Dios y un buen testimonio. La gente hablará de ti. Los demás se darán cuenta y hablarán bien de ti. Que no sea una fe como la del diablo, que cree, que tiembla, pero hasta ahí. Que no sea una fe como la del que no conoce no se ha entregado a Cristo, que cree que Dios existe, pero hasta ahí. Mi vida la brego yo. Yo sé que tú existes, yo sé que tú eres real, pero yo controlo mi vida, yo hago lo que me da la gana, yo sé tu propósito para mí, pero yo sigo en el mío, no en el tuyo. Mantente allí y yo me mantengo acá. Y estamos bien. Esa no es la fe de la que habla la Biblia. La fe de la que habla la Biblia es una fe que tú conoces quién es Dios, que tú confías en el carácter de Dios, que tú le entregas tu voluntad al Señor y tú te dejas dirigir por Él. Esa es la fe, aleluya, de la cual la Biblia habla. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Qué tal si nos ponemos en pie, oramos por esta palabra
Y si alguno de los presentes quiere responder a esta palabra, pasando al frente y pidiendo oración,